¿Fue eso? Si puedes, cuéntame sobre la conversación fuera de cámara con él. Por ejemplo, ¿sobre qué temas hablaron? La verdad, no puedo. No me gusta contar las cosas que hablo fuera de registro, ya sea con Putin o cualquier otra persona. Solo repetiré lo que dije antes. Mencioné que su intención no es pelear con la OTAN, el Departamento de Estado de Estados Unidos o Joe Biden. Quiere alcanzar un acuerdo. Esa afirmación proviene de una perspectiva bien fundamentada. Puedes tener tu propia opinión al respecto, cuestionarlo o interpretarlo de la manera que prefieras, pero eso no cambia el hecho de que se trata de una realidad respaldada por hechos concretos. Simplemente eso. Entonces él quiere paz. Dices que está dispuesto a negociar. Rusia intentó unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el año 2000. Eso es un hecho. Intentaron unirse. Y piénsalo bien, la OTAN existe para mantener los contenidos. Actúa como una línea defensiva frente a la posible expansión territorial rusa. La cuestión de si Rusia tiene ambiciones territoriales es debatible. ¿Por qué las tendría? Ya es el territorio más grande del planeta. Pero, en última instancia, para eso está. El hecho de que Rusia quiera formar parte de la OTAN significa, en esencia, que el propósito de la OTAN en esta región ya se ha cumplido. Podríamos declarar el éxito de la misión y darla por finalizada. El hecho de que lo rechazaron me sorprende mucho, pero es verdad. Entonces esto fue al final del mandato de Bill Clinton en el año 2000 y luego vino George Bush. Putin le propuso que en el próximo tratado de misiles trabajaran en conjunto. Y se pusieron de acuerdo para declarar a Irán como enemigo común. Aunque ahora mismo, debido a nuestras políticas insensatas, Irán está casi aliado con Rusia. Entonces a Bush le pareció una idea innovadora y positiva, eso lo reconozco. Pero Condoleezza Rice, que podría ser una de las personas más incompetentes que han ocupado un puesto de poder en Estados Unidos, dijo, no podemos hacer eso. Su postura se debía a que tenía un asesor en Stanford durante la Guerra Fría que era obsesivamente anti-Rusia. Y Bush, siendo débil, aceptó. Imagina que te enfrentas con alguien y de repente esa persona te dice que comparten intereses. Has gastado casi todo tu tiempo en odiarme y oponerte a mí, pero en realidad podemos estar en el mismo equipo. Si ni siquiera puedes reconocer eso como un avance, entonces ¿qué? Si tu verdadero interés es ayudar a tu país, ¿cuál sería el argumento en contra? No lo entiendo, y eso me frustra. Nadie ha abordado este tema de manera seria. Se habla de la guerra de agresión rusa, y sí, definitivamente fue así. Pero, ¿cómo llegamos allí? Todo esto ocurrió porque Joe Biden y Tony Blinken mandaron a Kamala Harris, quien no actúa por su cuenta en estos asuntos, a la Conferencia de Seguridad de Múnich hace 2 años, en febrero de 2022, y en una conferencia de prensa le dijo al pobre Zelensky, «Queremos que te unas a la OTAN», y no se lo dijo en una habitación privada, fue en público. Y lo hizo sabiendo que ellos no querían armas nucleares de Estados Unidos ni de la OTAN en su frontera occidental, pues ya lo habían dicho millones de veces. Lo cual es obvio, claramente. Pero luego, días después, los invadieron. ¿Qué querían lograr con eso? Yo incluso planteé esa pregunta en mi trabajo anterior, y por supuesto que por eso fui denunciado como un traidor. Digan lo que quieran, pero ¿cuál es la respuesta? Conozco a Victoria Nuland, y no es tonta, pero no ha ayudado en nada a los Estados Unidos. Es una de las arquitectas de la guerra de Irak, una de las responsables de este desastre, una de las personas que destruyó el dólar. Eso es cierto, pero no es tonta. Entonces, parece que están actuando así para provocar una guerra. Sino, ¿cuál sería la otra explicación? La OTAN no quería a Ucrania porque no cumplía con los requisitos para ser admitida. Entonces, ¿por qué dijeron eso? Porque lo que buscan es una guerra, así de simple. Esta guerra ha beneficiado a muchas personas con miles de millones. Y no me importa si sueno como un tipo de teorías conspirativas de izquierda porque no soy ni de izquierda ni un conspiranoico. Pero dime, ¿me equivoco? Si tuvieras que verlo y hacer un análisis histórico de la situación, ¿quién crees que está detrás de todo esto? ¿Es el complejo militar industrial? También mencionaste a Kamala Harris. ¿Es culpa de ciertos individuos o es un grupo que simplemente apoya la guerra de manera colectiva? Es la mentalidad colectiva. Viví en Washington desde 1985 hasta 2020, 35 años. Crecí en ese entorno, en ese mundo. Por supuesto que existen conspiraciones, pero en general,
La mentalidad colectiva es la que provoca las peores decisiones y las más equivocadas. Es un grupo de personas con las mismas opiniones que no se han actualizado en décadas. Putin dijo algo que me pareció absolutamente cierto. No sé cómo lo sabría, pero es cierto porque yo viví entre ellos. En agosto del 91 se disolvió la Unión Soviética. Sucedió mientras estaba en mi luna de miel. Nunca lo olvidaré. Fue algo importante si vivías en DC. El recepcionista de mi oficina estaba haciendo una maestría en ruso en Georgetown. Iba a ser kremlinólogo. Y era uno de los tantos en Washington que planeaban dedicarse a eso. Entonces, con la disolución de la Unión Soviética, también se pierde la razón por la cual una gran parte del gobierno estadounidense había creado una oposición durante más de 40 años. Entonces, hay un gran impulso hacia adelante. Hay mucho dinero del país más rico del mundo que está dirigido hacia esto, y es muy difícil para las personas reajustarse. Y esto se ve en la vida todo el tiempo. Por ejemplo, puedes estar casado, pero repentinamente tu esposa se fuga con tu mejor amigo. Son esas cosas que no esperas, pero de un momento para el otro son una realidad, así como puedes enfermarte gravemente de repente. Son todas esas cosas que, aunque sean malas, son parte de la naturaleza de la vida. Cosas que no anticipaste, que nunca pensaste que tendrías que enfrentar, que suceden de la nada. Y tienes que ajustar tus expectativas y tus objetivos. La gente tiene muchas dificultades para enfrentar eso. Eso explica bastante. Imagina que eres Condoleezza Rice, alguien ambiciosa pero con una inteligencia promedio, que se graduó en Stanford y dice haber leído a Tolstoy en el idioma original. Y creciste pensando que Rusia era la fuente de todo lo que está mal en el mundo. Aceptar que hay una nueva amenaza proveniente del este no es sencillo, y esa amenaza es económica. Y otra cosa es que tal vez las amenazas no se reducen solamente a batallas con tanques. Estas personas son tan rígidas en su pensamiento, tan faltas de imaginación y flexibilidad, que no pueden imaginar un nuevo esquema. Y el nuevo esquema no se basa en la idea de entrar en guerra con China por Formosa, Taiwán. No, el esquema es que, de pronto, toda la infraestructura en Tijuana estará a cargo de China, y eso representa una amenaza distinta. Pero no consiguen llegar ahí porque no tienen tanto mérito. Como ya mencionaste, no es únicamente la Guerra Fría, sino también la Segunda Guerra Mundial, la que influye en gran medida en las ideas en Washington. Mencionaste a Churchill, Chamberlain y Hitler. Para ellos, la Segunda Guerra Mundial sigue siendo la guerra justa, en la que Estados Unidos se destacó en el ámbito internacional. Yo diría que ese enfoque geopolítico, que fue relevante en su momento, parece ser aplicado de manera generalizada hoy en día. Sí, se usa como modelo para todo, y creo que fue muy importante para el desarrollo de Occidente, para la civilización en la que vivimos ahora y en general para la historia mundial. Fue una guerra mundial. Por eso vale la pena saber mucho sobre lo que pasó y ser honesto sobre eso. Pero eso no engloba toda la historia de la humanidad. Sí, Es solo una parte. Y se sigue escuchando a la gente hablar de... En realidad ni siquiera se habla de la guerra. Nunca nadie habla de la guerra. ¿Cuánto sabe Anthony Blinken sobre la batalla de Stalingrado? Probablemente nada. Es la batalla más grande en la historia de la humanidad, pero apuesto a que no sabe nada. Pero sabe mucho sobre los clichés en torno al periodo del 38 al 40, es decir, de 1938 a 1940. Y de alguna forma, parece que todo se expresa a través de ese método, o de esa fórmula. Pero no todo está relacionado con esa fórmula, y los republicanos tienen cierta debilidad por eso, particularmente los que están en el armario, es decir, los raros, cuyo único objetivo en la vida es empezar más guerras. Todos ellos dicen, bueno, mejor dicho, los que son más vulnerables, tanto emocional como psicológicamente, o sea, los más tontos, siempre dicen lo mismo. Lamentablemente, los votantes republicanos también creen que hay problemas por culpa de la debilidad y que todos son Chamberlain. Alemania nunca habría entrado en Polonia y Checoslovaquia si Inglaterra hubiese sido más fuerte. Ese es el argumento. ¿Es cierto? No lo sé. Tal vez. Podría serlo. Podría no ser cierto en lo absoluto. No lo sé. Pero no todo es resultado de la debilidad. Eso no es siempre así. Si me acerco a ti en un bar y te digo, odio tu corbata, estoy siendo bastante agresivo contigo. Podrías darme una golpiza o hasta dispararme por eso.
Una postura agresiva no siempre te da el resultado que deseas. A veces se necesita adoptar una postura mediterránea más sofisticada. Todo depende de la situación. Y ellos no reconocen eso. Es como si todas las situaciones fueran iguales. Y claramente así no se puede tomar buenas decisiones.